Y ahí está grabando. Entonces, muy buenas tardes a todos, chiquillos, en este módulo número 2 del día número 5 de las presentaciones del programa de Turismo de Intereses Especiales que se está realizando gracias a la Escuela Tecnológica de la Universidad de Magallanes en colaboración con diferentes instituciones, diferentes entidades, tenemos expositores de diferentes áreas. Entonces, ahora, en este momento, vamos a estar con Estefanía González. Ella es licenciada en Geografía de la Universidad de Chile. Tiene un diploma en Educación para el Desarrollo Sustentable en LUSAT. Lo más importante ahora que nos compete en este momento es coordinadora de campañas de Greenpeace en Chile y coordinadora de océanos de Greenpeace Andino, tanto en Chile, Argentina y Colombia. También es activista con largos años de participación en la defensa del medio ambiente. Se ha desempeñado en diferentes temáticas por 5 años y en este momento ella nos va a hablar sobre ecosistemas y mares patagónicos, riqueza, amenaza y vías de protección. Así que ahora, Estefanía, es todo tuyo esto. Yo también voy a proceder a apagar mi pantalla y mi micrófono. Así que bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Perfecto. Bueno, muy bienvenidas a todas y a todos. La verdad es que para mí es un gusto. Me van avisando si es que algo no se escuchara o si se me perdiera el audio, ahí voy a estar atenta. Quería partir haciéndoles una advertencia sobre esta charla. La verdad es que, sobre todo, considerando la gran cantidad de ponencias que tiene el curso, voy a tratar de compartirles cosas que tienen que ver con algo mucho más vivencial, mucho más relacionado con la experiencia que hemos tenido directamente en el territorio y sobre todo trabajando en la Patagonia, particularmente en la región de Magallanes. Y si bien vamos a dar algunas pinceladas, algunos conceptos y algunos temas más académicos, tengo muchas ganas de poder compartirle algunas vivencias, el cómo esto finalmente aplica realmente en los territorios y que son esos territorios donde ustedes están trabajando finalmente en el día a día, ¿ya? Así que esa es como la primera advertencia y por favor, si van surgiendo preguntas y dudas, las pueden ir dejando en el chat. Yo voy a estar atentas para poder responderlas. Así es que voy a comenzar a compartir la presentación. Es un poco lento mi Google Meet, por si acaso. No te preocupes, estamos todos bien. Perfecto, ahora ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, se está empezando a compartir, ahora la vemos. Ahí ¿Ven la sí, presentación? fantástico. Sí, súper Maravilloso. bien. Súper, bueno, esta presentación se titula Ecosistemas y mares patagónicos, riqueza, amenaza y vías de protección. ¿Ya? Y está muy enfocado, como les comentaba, en el trabajo que hemos estado realizando los últimos años y tiene aportes muy relevantes que parto por agradecerlos tanto de mis colegas de Greenpeace que trabajan conmigo, Mauricio Ceballos, geógrafo también, Josefina Correa, abogada, pero también contamos con aportes de dos comunidades de la Patagonia, de la comunidad Cahuéscar y Yagán, porque nos pareció fundamental poder incorporar esa visión. Y mi idea, más que yo contarles o decirles qué dicen las comunidades, es tratar de traspasar y compartir con ustedes la sabiduría que ellos nos han compartido a nosotros también. ¿Sí? Entonces, primero vamos a hablar de algunos conceptos generales que está muy relacionado en cómo entendemos finalmente la riqueza de los ecosistemas patagónicos y cómo esto se relaciona con las posibles vías de protección y también con las amenazas, ¿ya? Entonces, lo primero es cuando nosotros hablamos de la Patagonia. ¿Qué nos imaginamos al hablar de la Patagonia? ¿Qué está en nuestros imaginarios? ¿Qué es lo primero que viene a nuestras mentes? Me imagino que en las mentes de ustedes, lo que ustedes en el fondo recorren diariamente en cada uno de sus trabajos, pero para la mayoría de la gente, una de las nociones principales o de las primeras grandes imágenes que se nos viene son glaciares, ¿cierto? Glaciares, una naturaleza maravillosa, Torres del Paine, bosques, un poco lo que han estado conversando también estos días dentro del curso. Ya ecosistemas maravillosos, es decir, una naturaleza salvaje, prístina,
sin intervenciones, que está como a disposición del descubrimiento y por supuesto del turismo. Los elementos también que son parte de esta biodiversidad, como las especies carismáticas, como los delfines, las ballenas, los pingüinos, y en el fondo todos aquellos como íconos que siempre nosotros asociamos a la Patagonia. Y en mucha menor medida se nos viene a la mente los habitantes de esta zona y los habitantes milenarios de estas zonas. Acá yo compartí dos imágenes, a lo largo de esta presentación voy a hablar principalmente de las comunidades canoeras Cahuéscar y Yagán, porque es con las cuales he tenido un mayor trabajo y no me voy a referir a otros pueblos como el pueblo Aoniquén o el pueblo Selknam. Y esta imagen es súper relevante porque tendemos a pensar cuando en nuestro imaginario están las comunidades y los pueblos indígenas en las imágenes que ven a la izquierda de su pantalla, ¿sí? En el fondo vemos a las comunidades indígenas como si fueran el pasado. Lo primero que se nos viene a la mente también son las pinturas, los restos arqueológicos, pero lo que vamos a ver también dentro de esta presentación es que las comunidades indígenas y los primeros grandes habitantes de la Patagonia son historia viva. Y por eso están estas imágenes que hacen el paralelo un poco tanto de la comunidad Cahuéscar, que ustedes lo pueden ver arriba, como de la comunidad Yagana abajo, que es algo que está presente, no es una historia pasada que contar, sino que es una historia de hoy día. Y también, cuando hablamos de Patagonia, y quizás si le preguntamos a otras personas con otro tipo de intereses, también vamos a ver negocios y también vamos a ver intereses económicos asociados. Ya acá, por ejemplo, esta es la propaganda de una empresa de salmonicultura, Nova Austral, donde el producto que se ofrece es un salmón puro de las aguas antárticas, es decir, todo este potencial de pristinidad, de naturaleza salvaje, de lugares milenarios, también tiene un foco comercial para poder hacer bienes de exportación de productos como es el caso, en este caso, de la salmonicultura, ¿sí? Y cuando nosotros miramos, ahí ya escapamos a la visión que hay de este territorio solamente desde Chile, sino que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el mercado de salmón, estamos viendo que es un mercado internacional gigantesco, que va a miles de cientos de países y donde este ideal de Patagonia no es solamente esta Patagonia donde venir a hacer turismo, a conocerla, sino que también es un lugar donde venir a hacer negocio. Entonces, cuando nosotros queremos entender un poco cuáles son las riquezas que tiene la Patagonia, cómo poder explorar la geografía de la Patagonia, es interesante abordar algunos conceptos que están muy descritos en la literatura. Yo les voy a compartir después algunas muy buenas investigaciones, algunos papers cortitos que abordan esta temática. Acá les quise entregar un resumen de las definiciones que a mí más me gustan, de los textos que me han hecho más sentido a lo largo no solamente de mi carrera profesional, sino que también en cuanto a la vivencia del territorio, y un poco tener algunas diferencias sobre qué es el territorio, qué es el espacio geográfico, qué es un lugar, qué es el desarrollo sustentable, cuál es la diferencia con el desarrollo sostenible. Y aquí, antes de ir a las definiciones, me gustaría que me comentaran ustedes qué entienden por espacio geográfico, qué entienden por desarrollo sustentable. Si es que si quieren anotar en el chat o si alguien incluso quiere tomar la palabra y contarnos un poco qué entiende por estos conceptos, sería un muy buen punto de entrada antes de ir a, bueno, qué dice la gente que ha estado pensando y escribiendo sobre esto. ¿Sí? ¿Alguien? ¿O están tímidas y tímidos hoy día? Ahí está hablando Lain. Pero mira, antes de eso, Steffi, que habían dicho si es que podías correr este cuadradito que dice dejar de compartir pantalla. Porque Ay, hay... puse ocultar. Sí, está bien, es que hay niños TOC. Yo igual soy media TOC. Ay, lo logré, qué bueno. Está bien. Ya, mira, aquí dicen. Bueno, chicos, si quieren ahora pueden abrir sus micrófonos porque la Steffi quiere, yo creo que generar un diálogo en este momento. Así es, así es. Así que pueden darle. Partamos con la IN. Lain, ¿quieres abrir tu micrófono? Ya, parece que voy yo leyendo. Ya. Lain dice, ahí está. Ahí sí, ahí sí. Sí. Hola.
Hola. Mira, yo soy antropólogo y como puse ahí, para mí el espacio geográfico también tiene una mixtura de territorio social, también, donde existen tanto aristas naturales, socioculturales y geográficas que conforman como un todo. Esa es como mi visión de lugar geográfico y territorio al mismo tiempo. Perfecto. Y acá Nicole nos entrega una concepción interesante sobre el desarrollo sustentable. A ver, dale Nicole si nos quieres contar un poquito más. O Rafael. Bueno, en la charla anterior, Estefi, tampoco hubo mucho micrófono, así que si quieres te lo voy leyendo yo, como para darle voz. Aquí los puedo ir leyendo. Ah, ya, perfecto. Es que es Parece para que quede en la parece que grabación. ¿Aló? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, dice, Nicole nos dice, desarrollo sustentable, progreso en comunión entre medio ambiente, comunidades aledañas con un crecimiento económico entre todos estos. Aquí está súper interesante porque habla del progreso en comunión entre medio ambiente, comunidad aledaña, y aquí va a ser interesante ver cuál es esa noción de progreso que tienen las diferentes comunidades, cuál es la noción de progreso que tiene el país, el Estado, sobre todo ahora en Chile cuando estamos dando la discusión, por ejemplo, sobre una nueva constitución. Rafael nos dice, desarrollo sustentable, un desarrollo que abarca los tres pilares, económico, social y ambiental, en vez de un desarrollo sostenible, un desarrollo que netamente, y ahí como que nos faltó una palabra, pero nos hablaría de la diferencia entre un desarrollo que solamente abarca un área versus el desarrollo que abarca diferentes áreas. Luego, cuando hablábamos de territorio y espacio geográfico, un lugar definido y con características especiales que debe ser protegido y o comprendido. De la relación entre espacios sociales, culturales y geográficos, justamente, nos dice Ley. Espacio geográfico, el lugar donde habita una especie o una comunidad. Luego nos dice Francisca, el desarrollo sustentable tiene que ver con un desarrollo consciente y respetuoso del territorio. Creo que es súper importante agregar que el desarrollo también tiene que ser sostenible. ¿Sí? Y Ignacio nos agrega un desarrollo que entregue mejores oportunidades a sus habitantes, crecimiento económico y la conservación del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, acá voy a compartirles algunos conceptos que hablan de muchos de estos pilares que ustedes mencionaron. Primero, cuando nosotros vamos a la definición típica de la RAE, es interesante ver qué es lo que dice la RAE porque el lenguaje va construyendo también la realidad en lo que nosotros trabajamos. Y este es el lenguaje al que nosotros estamos acostumbrados y que se usa más habitualmente, además de lo que luego se incorpora a través de la investigación, los papers o lo que es más el pensamiento. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos las definiciones de la RAE, vemos como dos grandes formas de ver el territorio. Uno, un espacio delimitado elegido por un animal o un grupo de animales para desarrollar sus actividades y que es definido frente a otros individuos. La territorialidad permite a los animales controlar la adquisición de alimento y pareja, es decir, una concepción bastante biológico, donde efectivamente el territorio es entendido como este espacio físico que elige un grupo humano o un grupo de animales. Y luego se nos presenta también esta visión más político-técnica, por decirlo de alguna manera, desde la visión, desde la administración del Estado, como una porción de tierra perteneciente a una nación, región, provincia, término que comprende una jurisdicción. ¿Sí? Entonces siempre el territorio en lo común, en lo que se suele conversar desde lo formal, está asociado o a elementos biológicos o a elementos de división político-administrativa, como podemos ver. Pero lo que nos encontramos, como bien mencionaban en las intervenciones en el chat, el territorio es un concepto mucho más complejo y no es un concepto móvil. El territorio es un resultado de interacciones no solamente entre elementos, sino que entre relaciones y estructuras socioespaciales. ¿Ya? Y dentro del territorio nosotros vamos a encontrar diferentes territorialidades. Ya vamos a hablar un poquito del concepto de territorialidad y que son diversas y vamos a encontrar que en un mismo espacio geográfico,
vamos a ver que cohabitan diferentes territorialidades, diferentes formas de concebir precisamente el territorio. ¿Y por qué esto es importante para lo que estamos hablando? Porque las concepciones que tengamos de amenaza sobre un ecosistema, de solución para poder proteger ese ecosistema y de riqueza que tenga ese ecosistema va a estar completamente determinada por la concepción que tengamos y por cómo entendamos el territorio que finalmente en este caso es la Patagonia. ¿Ya? Entonces hay un autor muy interesante, ha venido a Chile, yo les recomiendo que busquen, tiene algunos artículos muy cortitos y que son bastante entretenidos y bien clarificadores, que se llama Dimeo, Guy Dimeo, que es de la escuela francesa, que desarrolló mucho todo lo que fue la geografía social, ¿ya? Y en el fondo nos aporta la idea de que el territorio es un espacio vital a proteger, ¿para qué? Para garantizar la supervivencia, ¿sí? Y nos explica que el territorio es un espacio que se va apropiando de forma colectiva, ¿ya? Y que efectivamente tiene límites y fronteras que van constituyendo diferentes recursos para una colectividad social. Y por eso viene muy desde la geografía social, porque se entiende el territorio desde esta colectividad y sin embargo distingue tres dimensiones distintas, ¿ya? Un primer espacio, una primera dimensión que corresponde como a la realidad geográfica concreta, a toda la realidad política, a que el espacio y el territorio tiene una dimensión donde es un producto político que está basado en esta idea del control, ¿ya? Muy parecido a esta como definición de la RAE de cómo el animal o este grupo de animales o humanos elige un determinado lugar. ¿Sí? El segundo vendría a ser cómo se vive el espacio y el territorio desde una perspectiva de la psique individual. Es decir, cómo nosotros nos vamos relacionando a priori emocional, socialmente, con nuestro territorio. Y una tercera dimensión que tiene que ver con las representaciones colectivas, sociales y culturales que damos a este espacio, ¿sí? Y lo que nos aporta Dimeo es que la tensión entre las formas más objetivas que tiene de concebirse el territorio, es decir, el territorio político, el territorio de los sistemas de acción que nosotros tenemos sobre un determinado lugar, como en este caso podría ser efectivamente la Patagonia, y las formas subjetivas que tienen que ver con las vivencias, las prácticas, cómo cada uno de nosotros representa el territorio y cómo esto se hace en un doble proceso, por un lado colectivo, pero también desde un punto de vista individual. Esa tensión vendría a representar en el fondo la territorialidad, y la territorialidad estaría bastante determinada por la tensión que existe creciente en estas diferentes dimensiones que tiene el territorio. Y hay muchos momentos en los cuales los individuos no necesariamente tienen un sentido de identidad, identificación con ciertos territorios, y acá toda la escuela francesa y diferentes pensadores lo han asociado a que hoy día, y en este mundo occidental, y en la forma en la cual estamos funcionando hoy día, hay una disociación entre las prácticas que tenemos en el espacio y en el territorio, entre las subjetividades y, por otro lado, las intencionalidades que tiene la sociedad en el plano político y económico. Cuando nosotros hablamos que Chile tiene un sistema completamente extractivista, todas esas intencionalidades que hay sobre un territorio y que afectan la forma de vivencia del territorio en lo cotidiano, puede estar muy relacionado en cómo finalmente nosotros como individuos, como culturas occidentales, como generaciones que han crecido con todas estas intencionalidades, podemos sentir o no una menor identificación con ciertos territorios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estas territorialidades y de estos vínculos y de estas como formas territoriales pesadas que tienen que ver con esto más político del entendimiento del territorio, se habla de los imaginarios que van haciendo que cada grupo social, cada grupo individuo tenga su propia representación de su relación con el espacio, que no necesariamente va a coincidir con este territorio definido. Es decir, cuando nosotros nos dividimos y decimos, tenemos la región de Aysén, la región de Magallanes, veamos en nuestro mismo país, donde la división política administrativa ha cambiado en los últimos años y nosotros mismos hemos sido testigos como lo que antes era una región, ahora es una región nueva. Entonces,
no siempre vamos a ver que los límites definidos políticamente son los límites que hacen sentido a la propia representación de esta relación. Entonces, hay una dificultad en poder definir efectivamente cuáles son esos límites, dada esta multiplicidad de historias individuales y variadas, y que no solamente son individuales, sino que a veces también corresponden a formas colectivas. ¿Ya? Y esto ya hace bastantes años atrás, es como el territorio, si bien se apoya en el espacio, en la realidad concreta, en lo más físico, no es el espacio en sí mismo, sino que es una producción a partir del espacio, dado todas estas diferentes relaciones que a mí al menos me gusta mucho la manera en la cual Dimeo lo expresa y lo va explicando en estas tres grandes dimensiones. Pero hay un montón de autores más que ustedes pueden encontrar también que hacen esta definición del territorio. Yo no me quiero alargar en la explicación que tenga que ver en particular con las definiciones teóricas, porque lo que les quiero contar es cómo los propios habitantes de la Patagonia tienen definiciones del territorio que son muy sabias, ¿sí? Y creo que ahí hay algo bastante interesante. ¿Sí? Bueno, y finalmente el territorio evoca una idea de espacio con carácter de propiedad, de lugar, de identidad, de memoria y de historia, y de una historia que en el caso de la Patagonia está completamente viva. Entonces, cuando nosotros hablamos del turismo de intereses especiales, yo no soy una experta en turismo, se habla mucho de la identidad cultural y ambiental como aquellos aspectos a relevar dentro del turismo, ¿sí? En el marco de un desarrollo sustentable. Y acá, por favor, léanlo, porque yo no conozco hasta el momento pensador latinoamericano que me haya inspirado más que él, Enrique Leff, ¿ya? Y Enrique Leff va un poquito más allá con las definiciones, saca muchos de sus pensamientos de las culturas ancestrales y de las comunidades con las que ha trabajado, es un mexicano, y él define finalmente que es el ambiente es la complejidad del mundo, y Enrique Leff ha durante muchos años tratado de trabajar en tener una visión mucho más holística. Y acá hay algunos elementos que me parecen súper interesantes, sobre todo cuando hablamos de sustentabilidad ambiental, porque Enrique Leff ha sido un crítico del concepto de desarrollo sustentable. Mucho del desarrollo sustentable, si nosotros analizamos, por ejemplo, dónde nacen los sistemas de evaluación de impacto ambiental en el mundo, cómo empezaron a surgir, uno ve que a mediados de los años 50, en el siglo pasado, empezaron a surgir todos los temáticos ambientales de la mano del movimiento ecologista, y en un momento el sistema necesitó internalizar estos conflictos ambientales y estas problemáticas ambientales que eran crecientes en el debate público. Entonces hay toda una corriente donde el desarrollo sustentable es un intento de internalizar dentro del sistema de desarrollo imperante en ese momento en Occidente, con una aplicación del capitalismo y del extractivismo de manera bien importante, incorporar las variables ambientales, es decir, considerar al medio ambiente, a la ecología y a los conflictos medioambientales como una de las variables más que tenemos que considerar cuando hablemos de desarrollo, ¿sí? Y es ahí cuando Enrique Leff, en muchísimos de sus textos, y aquí lo pongo textual, habla del discurso del desarrollo sustentable como un discurso de poder que reproduce el neoliberalismo hegemónico, ¿sí? Y en el fondo tiene una crítica bastante grande sobre esta incorporación de los elementos ambientales en las evaluaciones sin cuestionar de fondo cuál es el modelo o cuál es la forma de relacionamiento que tenemos con el mundo, ¿ya? Y por eso quise traer hoy día a la conversación un poco estos dos conceptos: ¿qué entendemos por territorio? ¿Qué entendemos por identidad cuando estamos hablando de querer traspasar una identidad cultural y ambiental? ¿Y qué entendemos por un desarrollo sustentable? ¿Sí? Y Enrique Leff nos aporta muchísimos elementos en función al anhelo de comunidad. Acá hay una autora, Diana Luque, que escribió un artículo muy cortito el año 2009 donde analiza parte de los discursos de Enrique Leff y señala que en el fondo ella cree que hay un profundo anhelo de comunidad finalmente en toda la
teoría en torno al ambiental que desarrolla Enrique Leff, entendiendo a la comunidad como un bien tan ajeno a la realidad de las sociedades desarrolladas, las sociedades capitalistas, las sociedades accidentales, que ni siquiera aparecen en sus largas listas de indicadores para definir quién está desarrollado o quién no está desarrollado, las personas en sí mismas. ¿Ya? Y aquí pone como ejemplo muchos testimonios de comunidades locales donde, por ejemplo, se señala desde ciertas cosmovisiones que mi familia es la dueña de la nube que se forma por las tardes en el centro de la isla Tiburón, porque nosotros nacimos aquí y somos dueños de esta nube. Y esos son muchos de los discursos, sobre todo cuando nosotros trabajamos en Chile, en zonas donde hay cosmovisiones ancestrales que tiende a generar un cierto rechazo, como, pero ¿por qué alguien podría ser más o menos dueño? Pero es porque siempre entendemos ese sentido de propiedad desde la cultura occidental y desde la forma de desarrollo a la que estamos acostumbrados, pero efectivamente cuando acá Diana hace una muy buena interpretación que dice, este reclamo, más que un derecho a la expoliación de sus recursos naturales, implica un compromiso con el territorio, una obligación de resguardo, pues es la fuente de la tradición, de la historia colectiva y de la subsistencia y de sus saberes comunitarios. Es decir, no es lo mismo entenderse como un dueño del territorio cuando tenemos una visión diferente sobre cómo entendemos este territorio y cómo nos relacionamos con él, al del régimen al que estamos acostumbrados y al modelo de desarrollo que está, por ejemplo, garantizado dentro de nuestra Constitución. Entonces, nuevamente volviendo al concepto del desarrollo sostenible, cuando se define en Naciones Unidas en 1983, se define como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. ¿Sí? Pero ¿qué generaciones? Estamos hablando solamente desde un punto de vista antropocéntrico, estamos hablando de una capacidad de poder entender una forma diferente de desarrollo. ¿Qué cabida tiene el cuestionarnos qué tipo de actividades son necesarias o no desde el punto de vista del desarrollo sostenible y apuntando a un modelo de desarrollo como el que tenemos actualmente en nuestro país, que es a un crecimiento económico infinito en un contexto de crisis climática y ambiental y hoy día sanitaria con todo lo que ocurre con el COVID-19 bastante importante. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, quería ver si es que alguien tenía algún aporte sobre este tipo de conceptos, sobre este tipo de visiones, qué cosas les hacen sentidas o alguna duda. Estoy mirando el chat, pueden ir dejando las dudas o los comentarios y los vamos retomando. Entonces, y ya para finalizar esta parte como más teórica y luego irnos a lo más práctico y a la realidad de la región de Magallanes, un poco creo que cuando hablamos de amenazas, riqueza y vías de solución, es muy importante tener una concepción de los conflictos ambientales. ¿Qué es un conflicto ambiental? ¿Qué es un conflicto socioambiental? Ya hay un texto que pueden encontrar en la web, lo pueden googlear, muy entretenido, de Stam y Enrique Aliste, que se llama El aporte de un enfoque territorial al estudio de los conflictos socioambientales, que principalmente aborda que para poder entender un conflicto socioambiental, tenemos que entender que están muy ligados a la parte del territorio que es simbólica y que tiene que ver con temas que no son materiales y que no da lo mismo en qué momento se genera ese conflicto socioterritorial. Es decir, no basta tener todos los elementos, es decir, tener una industria, tener personas afectadas y tener elementos naturales afectados para que un conflicto socioambiental estalle, sino que hay características muy específicas, incluso del momento histórico en el cual ocurren, que finalmente derivan en que un conflicto sea efectivamente un conflicto socioambiental. Esto fue algo que nosotros trabajamos mucho cuando fue la crisis por el vertido de salmones el año 2016 en Chiloé, y cuando se hablaba siempre de la crisis por marea roja. La crisis por marea roja, el problema es la marea roja. ¿Por qué esa marea roja terminó siendo un conflicto?
esa misma marea roja no genera lo mismo en otro lugar, en otro territorio, con otra historia. Y por eso nosotros desde Greenpeace aportamos la visión de que la gran crisis de Chiloé era una crisis socioambiental, que tenía una multiplicidad de factores y que solamente el estudio de los elementos biológicos, es decir, tener oceanógrafos, biólogos marinos, que hicieran un estudio para ver cuáles eran las microalgas, no iba a lograr abordar la complejidad que tenía ese conflicto socioambiental. Ya esta frase es bastante importante y nos dice, los conflictos socioambientales nacen de un evento detonante que en otro lugar y en otro momento no producirían el mismo efecto. El evento detona un conflicto amenazando a una organización de un territorio, a un ecosistema, etcétera, pero que está apropiado y en un sentido estricto, simbólico, por un determinado grupo social. ¿Ya? Y eso ustedes lo pueden ver cuando de repente vemos desastres ecológicos en lugares que nadie visita, que nadie vio, no necesariamente se transforman en un conflicto socioambiental. ¿Ya? Y acá hay algunos autores que señalan que estas situaciones, estos conflictos socioambientales se han ido multiplicando en toda la época contemporánea porque efectivamente hay una superposición muy conflictiva de territorios apropiados por diversos actores sociales. Y la verdad, la Patagonia, que parece tan lejana, tan vasta, tan prístina, es un lugar que está muy nutrida de este tipo de elementos, de una superposición conflictiva de territorios con diferentes apropiaciones y que finalmente deriva en, eh, en lo que está disponible, ¿sí? Entonces, acá la invitación que yo les quiero hacer es que cuando hablemos de Patagonia, cuando hablemos de riqueza, y por eso esta presentación no está tan enfocada en todas las maravillas naturales de la Patagonia, porque hay tremendos expositores con un nivel de conocimiento y estudio en los diferentes elementos de los ecosistemas patagónicos que lo van a abordar, ya desde los glaciares, desde los ecosistemas de algas, como lo estuvieron viendo hoy día, desde la fauna, pero acá la invitación un poco de esta presentación es poder ver las relaciones, los sistemas de relaciones, cómo se relacionan estos elementos de la naturaleza con los diferentes territorios que están cohabitando, con el espacio geográfico, con la historia, con la visión de desarrollo que tenemos como país y cuál es el aporte que podemos hacer efectivamente al momento de dar a conocer este tipo de lugares. ¿Sí? Acá nos dice el LAIN, en el caso de la contaminación del río Cruces, acá en Valdivia fue un caso paradigmático de conflicto socioecológico de desarrollo imaginario. Es muy buen aporte el que nos hace Slain porque efectivamente todo lo que sucedió en el río Cruces fue como un hito en la propia historia ambiental de Chile con respecto a este tipo de temas y me voy a ir apurando porque ya me di cuenta que ha pasado harto tiempo, porque yo creo que lo más rico de esta presentación es poder compartirle efectivamente alguna información y testimonios de las propias comunidades de cómo viven el territorio, ¿sí? Y yo creo que en esas palabras está como concentrada una sabiduría que yo no la he encontrado ni en 500 libros. ¿Ya? Me gustaría hablar un poquito de las amenazas, ¿sí? Me voy a detener en una amenaza en particular porque creo que es una amenaza que es un caso paradigmático. Es una amenaza que precisamente nos demuestra cómo finalmente, más allá de si la amenaza es una industria en específico o es la contaminación, independiente de quién sea el villano, finalmente tiene que ver con una noción de desarrollo. ¿Sí? De aquí voy a hablar un poquito de salmonicultura. Antes acá leer un comentario de Alex. Es difícil poder definir en un solo concepto esta problemática sin considerar lo viva que está una comunidad y su grado de conciencia sobre lo que tiene a su alrededor. El valor no solo económico como lo conocemos hoy día, pero también en términos de sus valores sociales, ecológicos, antropológicos, historia, accesibilidad, etcétera, etcétera. Creo que ya lo mencionaron antes, pero vemos hoy en día comunidades dormidas, ignorantes, temerosas, quizás de enfrentarse a este tipo de conflictos. Todo lo anterior obviamente afecta al turismo. Tremenda opinión de Alex. Recuérdenme volver a tomarla un poco en la sección de las conclusiones y de las reflexiones finales, porque habría que ver de dónde vienen ese adormecimiento, de dónde vienen esos temores. ¿Qué es lo que entendemos como ignorancia? ¿Ignorancia con respecto a qué? Y acá les comparto una vivencia súper personal, pero a mí me ha tocado participar
tanto profesionalmente como por la parte más activista que he tenido participando en movimientos ambientales durante muchísimos años, en consejos municipales, en comités de expertos, he trabajado en diferentes universidades haciendo estudios de investigación sobre temas territoriales y ambientales, de base para políticas públicas, ir a las discusiones durante años, darle seguimiento a las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado, de medio ambiente, de agua, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me impactó mucho en todo un proceso que hicimos el año pasado de Cabildo Ciudadano, el nivel de sabiduría que había en la gente. O sea, el nivel de discusión que se logra dar en espacios participativos con personas, donde también hay gente que sabe mucho, porque los ciudadanos también son funcionarios públicos en otras esferas de su vida, o son personas que estudiaron, pero el nivel de discusión que yo encontré en los cabildos socioambientales que participé, algunos los organizamos nosotros, otros no, es un nivel no solo técnico, sino que de sentido de realidad con respecto a las propuestas concretas que aplicar sobre un territorio en términos ambientales, pero muy superior a lo que yo he visto en centros académicos, en comisiones de expertos, en el Congreso, en los municipios, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy importante como rescatar ese tipo de saberes, sobre todo cuando estos saberes finalmente construyen el territorio donde nosotros trabajamos, donde nos movemos y donde ustedes van a estar haciendo turismo finalmente. Entonces, hablando un poco de salmonicultura, toda la zona patagónica tiene una representatividad de un 36% de la diversidad de los mamíferos marinos a nivel mundial, es decir, más de un tercio de las diferentes especies de mamíferos marinos se encuentran representadas en las especies que se encuentran en la Patagonia. Sin embargo, es una zona que está constantemente sometida a crisis ambientales, como escapes de salmones, mareas rojas, contaminación, crisis sanitaria, todo esto en un contexto de productores y mercados internacionales y con una muy fuerte expansión a la Patagonia austral. Cuando nosotros hablamos de salmonicultura, esta es como la imagen típica, pero tiene como tres grandes fases. ¿Sí? Nosotros estamos mucho más acostumbrados a hablar de lo que ocurre en la fase agua de mar, pero tiene una fase de piscicultura que está en el continente y que afecta fuertemente a los ríos, tiene una fase agua de mar y luego una fase de faena, que es también en tierra. Acá nos dice Rafael, hoy en día en la Constitución el Estado debe garantizar un medio ambiente libre de contaminación, según el numeral número 8. Miren, les voy a contar también, hoy es que me voy a ir para cualquier lado, voy a terminar hablando de cualquier cosa, pero les voy a contar algunas conclusiones sobre qué pasa con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en nuestra Constitución, cuando hablemos un poco de la parte de soluciones y vías de protección de la Patagonia, y por qué, a pesar de que está garantizado, hay algunos conflictos en su aplicación. Entonces, bueno, tenemos que la salmonicultura son estas tres fases, ¿ya? Y el salmón es el segundo producto que más exporta Chile, y somos además el segundo productor de salmones a nivel mundial. Los ingresos por región están muy determinados por la cantidad de plantas de proceso. Si ustedes se fijan en el gráfico que se encuentra acá, no sé si ven cuando muevo la flechita, y vemos cómo se distribuyen los ingresos, vamos a ver que el 91% de los ingresos que genera la industria se dan en la fase de planta de proceso, es decir, en el gráfico actual, donde teníamos estos tres monitos, este monito, el número 3, es el que más ingresos genera. Y eso determina que no necesariamente las zonas que tienen más salmonicultura son las que tienen mayores ingresos y por ende mayor desarrollo, más que desarrollo, crecimiento económico. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos cómo es el versus entre ingresos versus cosecha, vamos a ver que hay una región como la región de Aysén, donde hay muchísima cosecha de salmones y sin embargo no es la región que se lleva la mayor cantidad de ingresos, porque esas plantas de proceso están mayoritariamente en la región de los lagos. Como les comentaba, Chile es el segundo productor a nivel mundial, pero al mismo tiempo 93.600 salmones mueren por año en cada uno de los centros. Les voy a contar también cuántos centros tenemos en la Patagonia. Y hay 900.000 kilos de fecas más 180.000 kilos de comida perdida que van generando condiciones anaeróbicas, es decir, que va perdiendo oxígeno la columna de agua en cada uno de los ciclos de producción. ¿Para qué? Para un mercado principalmente internacional,
que se va fundamentalmente a dos mercados, a Japón y a Estados Unidos, y luego en menor medida a Brasil, a Rusia, a la Unión Europea y a otros mercados asiáticos, ¿sí? Y cuando nosotros vemos cuáles son las empresas también que están involucradas en la producción, si bien Aquachile es una empresa chilena bueno, ahora pasó a ser de AgroSuper, que interviene mucho, vamos a ver también que hay muchos capitales extranjeros. En el caso de Nova Austral, que es empresa chilena, son capitales noruegos. En el caso de Cermaq y de Mowi, la antigua Marine Harvest, también son capitales noruegos. Cuando vemos todo lo que tiene que ver con bienes y servicios, aparece Cargill, de capitales estadounidenses, el grupo Mitsubishi, que es dueño también de gran parte del negocio de la salmonicultura. Entonces, tenemos que lo que pasa en Chile y las amenazas que hay sobre nuestra Patagonia están directamente relacionados con un modo de desarrollo y de producción a escala global. ¿Sí? Bueno, no los voy a aburrir contándole todo el mapa, pero acá este es como un resumen del mapa de las principales empresas de salmonicultura. Acá tenemos las grandes empresas de salmonicultura de Chile y cómo todas operan con capitales japoneses, noruegos, del Reino Unido, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y luego cuando nosotros analizamos, por ejemplo, nuevamente acá la propaganda sobre este salmón puro de Magallanes y analizamos qué es lo que ha pasado con esa salmonera dentro de nuestro país, vamos a encontrar múltiples sanciones en, por ejemplo, la Superintendencia del Medio Ambiente porque no ponen la planta de ensilaje en el lugar correspondiente, porque no se cumple con la frecuencia de despacho del material, porque la planta de tratamiento de aguas servidas del centro posee un certificado caducado, entre otras faltas mucho más graves, como que la planta de tratamiento de aguas servidas no se encontraba operativa al momento de la inspección. Y en fin, un montón. Si ustedes se meten a la página de la Superintendencia del Medio Ambiente, van a encontrar un montón de sanciones. Se mantienen envases vacíos con residuos de aceite, los cuales están situados fuera de la bodega de residuos peligrosos. O sea, todo eso ocurre, y aquí estoy poniendo solamente las sanciones a uno de los proyectos de salmonicultura de una empresa en la región de Magallanes, ¿sí? Pero esto es constante, ¿ya? Me gusta cómo se está dando la discusión en el chat, porque dice, en general la percepción de Patagonia está marketeada de tal forma como un lugar prístino en el extranjero, que los turistas, si no le informas de las amenazas ecológicas que existen, simplemente no se enteran. ¿Sí? Y acá un poquito más abajo nos dicen que creer en la salmonicultura sustentable, me imagino, sería como creer en la minería sustentable. Por eso hemos hablado de desarrollo sustentable, de territorio, etcétera, etcétera. Bueno, mal manejo de residuos peligrosos. ¿Y cuál es el problema? Yo insisto, acá no pongo a la salmonicultura porque sea el único problema medioambiental que tenemos en la Patagonia ni en Chile, pero es un caso súper paradigmático por cómo está inserto dentro de nuestra estructura productiva y cómo hay un problema de apropiación del territorio finalmente asociado a la industria de la salmonicultura y que termina derivando en cómo podemos realmente proteger los ecosistemas patagónicos. Ya, acá nosotros vemos una jaula tipo, y efectivamente lo que ocurre es que los salmones viven todos juntos, muy hacinados, es una especie que no es nativa, ya si bien ustedes pueden encontrar en algunos ríos de la Patagonia salmones salvajes, fueron especies introducidas hace muchos siglos atrás, que se lograron adaptar a las condiciones, pero que no son especies nativas de este lugar, ¿ya? Y por lo tanto necesitan de gran cantidad de antibióticos para poder subsistir, ¿ya? Interactúan de muy mala manera con la fauna colindante, el salmón es carnívoro, por lo tanto devora todo lo que encuentra a su paso cuando se generan estos escapes, tiene mala interacción con los depredadores, sobre todo en el caso de la industria, porque llegan los lobos marinos y la verdad es que hemos encontrado denuncias de que, por ejemplo, a balazo limpio se trata de sacar a los lobos marinos y hace muy poco vimos cómo una ballena quedó atrapada dentro de la jaula salmonera. Lamentablemente a mí esa fue una imagen que no me impresionó, porque esos no son accidentes, sino que es parte del funcionamiento de la industria y eso es muy importante poder entenderlo. Cuando nosotros hablamos de una actividad industrial de gran escala instalada en ecosistemas frágiles y únicos, este tipo de cosas no van a ser excepciones, sino que es parte de los costos que tiene el permitir una actividad de este tipo
en los mares de la Patagonia. ¿Sí? Además, se utilizan gran cantidad de otras especies para poder producir alimento, y los salmones, como yo les contaba en la lámina anterior, se mueren, hay mortalidades tremendas, por eso se denunció a la empresa Nova Austral por ocultar la información sobre mortandades, y todas estas mortandades, todo el alimento no consumido, ¿sí? Y todas las fecas de los peces van quedando en el fondo marino, y van generando no solamente estas condiciones de anoxia y de anaerobia en los centros, sino que van devastando todo el ecosistema. ¿Sí? En el caso de la Patagonia. En el caso de la región de Magallanes, por ejemplo, se ha detectado que más del 60% de los centros que operan presentan condiciones anaeróbicas o condiciones de anoxia, y acá vemos también los parásitos que se le ponen a los salmones, etcétera, etcétera. ¿Sí? También hay una relación directa entre toda esta contaminación provocada por la salmonicultura y la mayor frecuencia de eventos de marea roja. ¿Ya? Si bien la marea roja es natural, es una microalga que produce esta toxicidad, hay muchísimos estudios, y también les puedo compartir los papers que han demostrado que en el fondo esa microalga que genera una toxicidad para poder mantenerse durante mucho tiempo, para poder generar los niveles de toxicidad que hemos visto, por ejemplo, en zonas como Chiloé, necesita de nutrientes externos, ¿sí? ¿Y cuáles son esas fuentes de nutrientes externos en el caso de la Patagonia chilena? Principalmente la salmonicultura. Si uno analiza, por ejemplo, el caso de México, va a ver que en México esos nutrientes que han generado verdaderas zonas muertas en el océano provienen de la agroindustria, que por los ríos y al desembocar los ríos en el mar llevan esa gran cantidad de nutrientes. En el caso de Chile tenemos esas fuentes de nutrientes que hacen más persistentes a, por ejemplo, las mareas rojas directamente en nuestros ecosistemas. ¿Sí? Y acá podemos ver, en el caso de Chiloé, cómo desde los años 80 hasta el año 2010 fue evolucionando la entrega de concesiones. Así era como lucía Chiloé a principios del 82, cuando llegó como la promesa de la salmonicultura, y cómo terminó, la verdad es que la zona completamente saturada con todos los desastres ecológicos. Aquí me dicen, hola, yo soy de Quellón y vivo frente a un centro de cultivos. Unos años atrás se instaló un centro de acopio frente a la costanera. Hoy en día no existe nada. La playa pasó a ser barro. Efectivamente, hay muchísimos ejemplos de ese tipo. La isla Riesco y la mina, un claro ejemplo además de la salmonera, efectivamente, y carbón que se saca de Isla Riesgo y que finalmente se termina quemando en las zonas de sacrificio en Quintero y Puchuncaví. ¿Sí? Algunas de las crisis que ha tenido la industria, el vertido de salmones en marzo del 2016, todas estas son imágenes reales, muchas de esas captadas directamente por nosotros, y luego, como luego en abril y mayo, varó absolutamente todo, cómo murieron todas las especies en todas las zonas costeras al menos y concentrado entre Ancud y Castro. Son todas estas imágenes de la mortandad, por ejemplo, de los peces y de las aves que ustedes pueden ver acá, como el pilpilén, los patitos, lobos marinos. Yo la verdad es que cuando me tocó ir para allá el 2016 era impresionante, porque no terminábamos de registrar lo que pasaba en una playa, y nos estaban contando que estaban apareciendo especies en otra playa, y efectivamente acá nos dicen también que la marea roja se adelanta. Y se habla mucho del cambio climático, de cómo el cambio climático está afectando los ecosistemas, y es importante entender cuando hablamos de marea roja o cuando hablamos de crisis hídrica o de sequía, que el cambio climático es un dato de contexto, pero si hoy día estas mareas rojas están descontroladas es porque hay actividades industriales que en un contexto de cambio climático ponen en riesgo los lugares, así como en un contexto de sequía o en un contexto de crisis hídrica, hay actividades industriales, grandes consumidores de agua, que ponen en riesgo la disponibilidad de agua para la población. Sí, como les decía, fondos completamente devastados, ballenas atrapadas, buques hundidos, ¿sí? Crisis económicas asociadas, denuncias, pero empresas que siguen aumentando sus ganancias a pesar de los desastres y de los despidos. ¿Sí? Virugiza, que fue una de las primeras grandes crisis del sector de la salmonicultura. Pregunta, me dicen acá, ¿cuál ha sido nuestra experiencia con la Marina? La verdad, nosotros como Greenpeace, y acá hablo de nosotros como organización, no hemos tenido mayor relación con la Marina. Tuvimos con ellos
una muy breve relación cuando fuimos a Chiloé al momento de tratar de fiscalizar para poder hacer los zarpes con los barcos para poder ir a investigar y hacer tomas de muestra con todo lo que ocurrió en Chiloé, pero no tenemos mayor relación con la Marina en particular. Las Fuerzas Armadas además intervienen al momento de la entrega de concesiones de salmonicultura, porque es el último decreto que se debe entregar, pero la verdad no hemos tenido mayor relación ni trabajo y creemos que, porque siempre se habla mucho del rol de la Marina en términos de fiscalización, al igual que el rol de Cernapesca y Subpesca, que el problema de la salmonicultura no se soluciona con fiscalizaciones ni con estándares. Entonces, y aquí me estoy adelantando lo que vamos a conversar después, cuando hablemos de las vías de solución. Algunos datos del empleo y algunos datos de turismo que son interesantes. Mucho se habló sobre la importancia económica que tiene en los territorios la salmonicultura. Y este es un estudio que salió hace un par de años del Instituto Nacional de Estadística y donde por fin tuvimos el número total de empleos directos que da la salmonicultura. Y estamos hablando de que el segundo productor de salmones a nivel mundial después de Noruega, el segundo sector exportador del país, genera 21.462 empleos directos, ¿sí? 21.000 empleos en un país de 18 millones de habitantes, distribuido de la manera que ustedes pueden ver acá entre hombres y mujeres. Y nuevamente, acá les pongo cómo se dividen estos empleos en cada una de estas fases, cuántos son en la fase de agua dulce, en agua de mar y en plantas de proceso, y cómo se distribuyen un poco los ingresos promedios. Tenemos un ingreso promedio de 581.592 pesos, pero con la mayor cantidad de los montos más altos concentrados en los gerentes, directivos, propietarios, socios y familiares, y vamos a ver cuánto de esta fuerza de trabajo se distribuye en esos propietarios, directivos y gerentes, ¿sí? Por el tema del calibus en la salmonicultura es altísimo, eso lo atacan con químicos, casi todos los meses dependiendo químico. Efectivamente, de hecho en Chile una misma empresa utiliza 900 veces más antibióticos y químicos de lo que utiliza esa misma empresa, por ejemplo, directamente en Noruega, ¿sí? Y cuando nosotros analizamos y comparamos los datos del empleo, nosotros vemos que la salmonicultura, por ejemplo, entrega 21.400 puestos de trabajo, concentrado en 17 empresas, pero que tienen capitales que vienen de donde mismo, versus la pesca artesanal, que se ve directamente afectada por la instalación de esta industria, que genera 40.860 empleos y puestos de trabajo, distribuido en 14.334 embarcaciones, ¿sí? Por lo tanto, por eso es tan importante poder entender un poco estos datos. Y también algunos de los datos de turismo sobre la cantidad de turismos que se da en Chile, tanto directo, indirecto y inducido, y cómo se va proyectando. Estamos hablando de que el turismo genera casi 1 millón de empleos. De todos los tipos, y la salmonicultura, si me pongo generosa, si a esos 21.000 le sumo todos los empleos directos, o sea, indirectos, llegará a los 70.000, llegará a los 50.000 con suerte, porque hay muy pocos datos. ¿Sí? Voy a ir respondiendo estas preguntas sobre relación con trabajadores y qué pasa en Noruega con respecto a este tema. ¿Y cuál es la situación hoy? ¿A qué situación se van a encontrar ustedes cuando recorran los fiordos o cuando a la situación a la que ya se están encontrando? En la región de los lagos hay 2.113 concesiones acuícolas aprobadas y hay 1.100 solicitudes de concesiones en trámite, ¿sí? De la totalidad de estas concesiones, porque acá se incluyen mitílidos y algas, estamos hablando de 533 concesiones salmoneras entregadas en la región de los lagos y 26 en trámite. En el caso de la región de Aysén, tenemos que casi la totalidad de las concesiones aprobadas corresponde a salmones con 722 permisos salmoneros aprobados, 65 en trámite, y en el caso de la región de Magallanes, 119 concesiones de salmones aprobadas a abril del 2020 y otras 168 en trámite. Es verdaderamente una locura. Estamos hablando de más de 1.000 proyectos de salmonicultura. Muchas de estas concesiones aprobadas no operan en su totalidad y aún así están generando un nivel de daño sin precedentes. Y acá
un poco ya para empezar a hablar sobre ciertas medidas de conservación y su efectividad, ustedes podrán haber conocido todo lo que es la Red de Parques Nacionales de Patagonia, el recién creado Parque Nacional Cahuéscar, del cual se excluyó las aguas y quedó solamente la protección con categoría de Parque Nacional en lo que son los límites terrestres, y lo que tiene que ver con el agua de un parque que lleva el nombre Cahuéscar, que es un pueblo canoero, quedó sin ser parte del parque y solamente en la Reserva Nacional. ¿Sí? Los responsables de la autorización que me preguntan acá es la Subsecretaría de Pesca. La Subsecretaría de Pesca es la que aprueba esto. Chiquillos, tengo que cerrar una persiana porque me está llegando el sol en la cara, pero vuelvo en medio segundo. Medio segundo. He vuelto, perdón, que de verdad me estaba llegando el sol muy fuerte en la cara. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, analizamos la entrega de concesiones, vamos a ver que dentro de la Reserva Nacional Cahuéscar hay 58 concesiones ya aprobadas y hay otras más de 100 que están en trámites, 176 solicitudes de diferentes proyectos de acuicultura, de las cuales 119 son de salmones. Entonces estamos hablando que en áreas protegidas, en una reserva nacional, en un parque nacional recientemente creado, tenemos este nivel de intervención. Lo que ustedes ven acá en naranjito son las solicitudes que están en trámite y lo que ustedes ven en rojito son las solicitudes que ya están aprobadas. Y desde que se creó el Parque y la Reserva Nacional Cahuéscar, han ingresado a solicitar permisos ambientales 23 proyectos. ¿Ya? Es decir, nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, la creación de estas áreas protegidas, nos han ayudado en poder generar efectivamente una protección a la zona. ¿Ya? Y un caso muy paradigmático de esto es como la empresa Nova Austral tiene unas concesiones que ya no usa, que debiesen estar caducadas, completamente caducas, muy cerquita de Puerto Natales, y las busca relocalizar en el nuevo Parque Nacional Cahuéscar. Tienen unas concesiones acá en el Parque Nacional Alberto Agostini que tienen que relocalizarlas porque no pueden estar dentro de parques nacionales, y como al lado del agua no quedó dentro del Parque Nacional, se quieren cambiar literalmente a la isla de al lado, en una zona, la verdad, que de un valor ecológico inigualable, ¿sí? Y luego, ¿qué fue lo que pasaba en Puerto Williams? Ya en Puerto Williams teníamos estos 4 proyectos, acá, acá y acá, que estuvieron a punto de aprobarse, y gracias a toda la pelea y el trabajo de la comunidad Yagán se logró un hito histórico, que fue que logramos caducar esas concesiones de salmonicultura, y hoy día la comunidad está pidiendo un espacio costero protegido para pueblos originarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos concesiones que debiesen estar caducadas, permisos ambientales que han sido ilegales, un fraccionamiento de los proyectos, porque cada centro se ingresa como si fuera un proyecto separado, pero es toda la misma empresa operando en la misma zona, entonces sí fraccionan los proyectos que ingresan y las evaluaciones ambientales y una participación inexistente. Y estas son parte de las maravillas que muchos otros expositores me imagino que van a estar abordando con ustedes, que tiene el fondo marino, por ejemplo, el canal de Beagle, de muchísimas zonas de la Patagonia, ¿sí? Y esa es la amenaza que hay un poco de la salmonicultura. Algunos hitos que han sido claves que se han generado. Uno tiene que ver que por la debilidad de nuestras áreas protegidas se ha logrado contar con una jurisprudencia, principalmente en la Contraloría, en favor de la protección que entregan los parques nacionales. Es decir, se dijo, ¿saben qué? Los parques nacionales no se pueden aprobar mayor salmonicultura. Del lado argentino, que compartimos el canal de Beagle junto con ellos, se logró frenar la instalación de proyectos que iban a llegar hasta allá. Hoy día hay solicitudes de espacios costeros para pueblos originarios, de los que les voy a hablar también un poquito, de las comunidades Cahuéscar y Yagán, que no solo frenan la entrega de concesiones, sino que permiten entregar una forma de protección del territorio bastante importante. Hoy día está en discusión el plan de manejo de la Reserva Nacional Cahuéscar y ahí estamos dando la pelea para que efectivamente quede excluida de ella la salmonicultura, porque si no es ponerle una lápida a todo ese territorio. Y por supuesto que les comparto todas las estadísticas, mapas y
Todo eso, felices. ¿Sí? Y bueno, la creación de la red de parques de la Patagonia. Y la riqueza. Hablé de las amenazas, ¿cuál es la riqueza? No me voy a detener en la riqueza natural. Acá les quiero hablar de las vivencias territoriales de la Patagonia, porque creo que esas vivencias territoriales finalmente engloban toda la riqueza que tiene la Patagonia en su conjunto, todo el patrimonio que hay ahí, de todo tipo. No quiero dividir el patrimonio en diferentes elementos, porque precisamente lo que nos aporta la visión de las comunidades indígenas es que esta unidad territorial no es divisible, no la podemos categorizar, como que nosotros y los autores y quienes estudiamos tendemos a ponerle categorías a todos estos elementos, pero la verdad es que la visión que no, al menos que yo he tenido la posibilidad de conocer trabajando con la comunidad Yagán y Cahuéscar, es bastante única y creo que resume toda la discusión que vimos sobre territorio y desarrollo sustentable de manera mucho más sencilla. Ya todas las imágenes que vienen a continuación es material que ha sido muy generosamente compartido conmigo por la comunidad indígena Yagán Bahía Mejillones y por la comunidad Cahuéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar. Esto sí les voy a pedir que las fotos que están acá, yo les voy a compartir la presentación y los textos, estos no los compartan por fuera de esta presentación porque son propiedad de la comunidad y cualquier tipo de reproducción de este material tiene que estar con su expresa autorización, y quiero aprovechar de agradecer a las dos comunidades compartir con nosotros parte de su sabiduría, permitirme compartirla con ustedes hoy día acá en la charla. Yo no soy geógrafa, no soy antropóloga, no soy experta en comunidades indígenas y no es mi intención tampoco explicar cómo funcionan las comunidades, porque creo que eso es algo que le corresponde a las comunidades, pero sí compartirles lo que yo he tenido la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de conocer desde Greenpeace, porque creemos que son elementos fundamentales para el debate y para el entendimiento de esto. Claudio, que parece que nos está comentando acá que trabajó 4 años en un laboratorio dedicado a la calidad e inocuidad alimentaria, realizaba certificaciones para poder realizar exportaciones a diferentes países y uno de tantos clientes era Nueva Austral. Más de un tercio de sus cajas no venían respetando ni la calidad ni la inocuidad. Qué lamentable que ni siquiera su producto final cumpla. ¿Sí? Así es que bueno, autorización para yo compartirles esto está, no hay ningún problema. Lo que digo es que este material que les voy a compartir ahora no se puede reproducir con otros fines. Ya, bueno, acá son unos textos sobre la concepción del territorio Cahuéscar. Acá pongo imágenes actuales porque siempre cuando tendemos a hablar del territorio Cahuéscar o de los Yaganes, siempre mostramos imágenes del pasado, siempre mostramos imágenes antiguas, y la verdad es que esto es historia viva, es historia que hoy día ocurre, ¿sí? Les voy a tener que leer porque no puedo resumir esto, no puedo explicarlo, y la verdad es que es un testimonio que para mí ningún año de estudio de geografía ni de territorio ni 1000 textos me han llegado más profundo que este texto que no solamente me han compartido ahora, sino que yo he podido conocerlo de los relatos que he tenido la oportunidad de compartir con la comunidad Cahuéscar. Y nos dicen: el territorio es el encargado de marcar las directrices en los aspectos esenciales de la vida de aquellos que lo habitan. Es el que indica la forma de vida que se debe llevar a cabo, que nutre la lengua, la cosmovisión y al mismo tiempo el conocimiento tanto físico como espiritual para ser transmitido generación a generación. Es a través del territorio habitado que se establece la relación con el pasado, con quienes estuvieron y con quienes estarán. De esta forma, el Cahuéscar Guáez, el que durante milenios ha establecido nuestro modo de vida, recorriendo el complejo entramado de canales que lo componen, en nuestras embarcaciones, junto a nuestras familias, entablando una estrecha relación con la flora, fauna y distintas manifestaciones que nos han dotado de un profundo respeto a las energías de la tierra y el mar. Acá la palabra manifestaciones a mí me parece clave, porque yo misma tengo como siempre la tendencia a hablar de los elementos, de los componentes, como de esta visión de cosas, ¿sí? Y acá nosotros vemos esta visión del entablar una estrecha relación
con las distintas manifestaciones y que finalmente el cómo se entiendan estas manifestaciones y se conciben es lo que nos han dotado un profundo respeto en las energías de la tierra y el mar. Debemos mantener con vida los lugares que nuestros antiguos habitaron y que aún hoy seguimos recorriendo, así como también las distintas especies con las que convivieron, especies que seguimos concurriendo en total equilibrio para el sustento de nuestras familias. Nuevamente, no son especies que estemos usando, no son especies que estemos explotando, son especies que estamos concurriendo, así como los ancestros convivieron en total equilibrio para el sustento de nuestras familias. Esta es la única forma en que podemos seguir manteniendo viva la memoria de nuestros antiguos y, más importante aún, la única forma de seguir navegando. En palabras y sabiduría de los propios antiguos, ser cahuéscar significa saber navegar. El que no navega no puede serlo. De ser así, solo se es hijo de cahuéscar, no cahuéscar. Y no pueden estar más en lo cierto, ya que con la sola acción de navegar es que nosotros encontramos la conexión más íntima con nuestra propia identidad. Es la navegación la puerta de entrada al encuentro con aquellos saberes antiguos que tomaron lugar en este vasto territorio. No es sino navegando que entablamos una conversación espiritual con los Hexolok, de aquellos que ya no están aquí, pero aún así nos hablan a través del canto de las aves, del resonar de las olas con la fuerza del viento y de las distintas formas que nos otorga el entorno. Son sus voces las que navegan contra las marejadas del tiempo y llegan hasta nosotros con el fin de avivar la fuerza de nuestros ojos y poder así, los que estamos aquí y los que estarán mañana, reivindicar su memoria. Yo, como les digo, no, como que me da lata hablar después de este texto porque creo que lo dice todo, no quiero interpretar yo lo que estas palabras dicen, pero sí compartirles un poco como lo dice Ana María acá, sabiduría pura. Y yo de verdad les hago esa invitación a que yo he visto mucho en turismo que se presenta y esto es algo que también es una reivindicación expresa del pueblo yagán, lo vamos a ver ahora, que se presenta siempre al pueblo cahuéscar y al pueblo yagán como pueblos extintos, como una historia que no está presente, como algo que nosotros tenemos que interpretar hoy porque ya no está, y la verdad es que es una historia viva, y es una historia viva que hoy día tiene una demanda de reivindicación territorial súper concreta, ¿ya? Y que está cruzada por todo este conflicto con la salmonicultura, y que es muy importante entender que cuando nosotros hablamos de comunidades indígenas, no se pueden reducir a los aspectos culturales, sin incorporar esta reivindicación territorial, porque hoy día el mar, el territorio, es un aspecto fundamental de su existencia en el fondo. Y esto es súper interesante y es muy importante poder respetarlo al momento que nosotros nos relacionamos con estos saberes. ¿Sí? Este es otro texto muy bonito que está en cahuéscar. Les voy a leer la traducción. Es del cahuéscar preso en la misión salesiana en Isla de Ozón, que dice: queremos ser libres, queremos ser dueños de estar aquí o salir cuando se nos antoje, sin tener que pedir permiso a nadie. Nuestros son estos campos, las islas y los canales que nos vieron nacer. Nuestros son porque nuestros antepasados aquí también nacieron y vivieron dejándolos en herencia. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la importancia del sentido de libertad, de poder vivir el territorio como ellos lo quieran y no como una determinada concepción de espacio político, administrativo o geográfico lo impere. Y una de las grandes luchas durante los últimos años de la comunidad cahuéscar, principalmente en la Patagonia y en la región de Magallanes, hay comunidades cahuéscar también en otras zonas, yo hablo de las que conozco, con las que he trabajado y de las cuales tengo el permiso para comentar, ha sido la defensa por la salmonicultura y el territorio. El territorio yagán, y acá nuevamente voy citando lo que ellos mismos me han dicho. Somos el pueblo más austral del planeta y nos encontramos en peligro de extinción, pero no por desaparecer el último integrante, sino por el estigma que existe para los demás, al hablar sobre nosotros como pasado. Fue, era, es la última.
De a poco hemos logrado que se generen más instancias donde hemos podido participar y sobre todo entregar nuestro punto de vista en el cuidado y resguardo del territorio. Nuestra visión como pueblo es el trabajo integral de todos los protagonistas para el cuidado de nuestro patrimonio cultural. Esto contempla nuestra lengua, navegación, memoria, relatos, cantos, danzas, prácticas ancestrales, sitios sagrados, alimentación, territorio, entre otros. La comunidad Yagán tiene un tremendo trabajo en todo lo que es la revitalización de nuestra cultura, tienen una ruta también patrimonial, ellos desarrollan también proyectos de turismo de intereses especiales, y la pelea que se dio por todo lo que tuvo que ver con el conflicto en el canal de Beagle, ahí en Puerto Williams, ayudó también a mostrar que son un pueblo vivo, ¿sí? Un pueblo que está presente. Y acá hay un concepto del que habla también Enrique Leff, que se los mencioné al comienzo, y que dice, para nosotros el territorio es un territorio de vida, y eso es algo que el gobierno y el Estado no entiende. Para ellos es explotar plata, pero para nosotros es el territorio de vida. Sin el mar no existiría el pueblo Yagán, independiente de todas las cosas que nos han pasado, la llegada del hombre blanco, la reducción, expropiación, muertes, genocidios que nos han marcado muy fuerte como pueblo, pero aún ahí estamos, presentes, luchando, defendiendo, y eso es lo que hacemos hoy, y no vamos a descansar hasta que esto se proteja y se resguarde, porque somos los cuidadores. Si no lo hacemos nosotros, no lo hará el Estado. ¿Se acuerdan de este concepto que también lo mencionábamos al principio, que hablaba Enrique Leff, pero también tomado de experiencia de comunidades, que no tiene que ver con un sentido de propiedad de explotación, sino que un sentido de propiedad con un mandato hacia la protección, porque de ello depende el territorio de vida, ¿sí? Somos pueblos preexistentes al Estado chileno, argentino, que se adueñaron de todo esto. Necesitamos cambiar la Constitución y reconocer a los pueblos indígenas en el territorio y poner a la naturaleza como sujeto de derecho. Hemos hecho muchísimas cosas en relación a la revitalización y reivindicación del territorio, protocolos de buenas prácticas en el resguardo del patrimonio y el territorio para protegerlo. Las luchas del último tiempo han marcado un precedente. Acá Rafael nos dice, el peor error del ser humano es el ego del europeo, al haber ignorado la sabiduría de los aborígenes. Hoy necesitamos cohabitar y nuestro futuro está en estas culturas milenarias. Y de hecho, acá vemos una foto de la abuela Cristina cuando se trató de poner este muro, o sea, no se trató, se puso este muro que le tapó toda la vista al mar, a la Villa Uquica, y cómo pudieron dar la pelea para finalmente lograr derribar ese muro, ¿sí? Y también las nuevas generaciones. Yo nunca he visto a los yaganes más enojados que cuando se habla de la abuela Cristina como la última yagán, porque hay nuevas generaciones. Allí están las niñas y los niños yaganes, y muestra de ese pueblo vivo es la tremenda pelea que dieron no solamente por el muro, sino que logrando un hito histórico en lo que fue la defensa de su territorio, logrando que por primera vez en nuestro país se caducaran concesiones de salmonicultura, un trabajo del cual tuve el enorme privilegio de poder colaborar y participar junto con todos mis colegas de Greenpeace, un poco en el resguardo de los territorios, porque hay muchas áreas que la comunidad Yagán denuncia que han sido intervenidas ilegalmente. Todo el sector de la Escuela Náutica Nicalvi, Punta Truco, sector LUM, Yendegaya, Isla Lennox, Bahía Villarino, Caleta Banner, Isla Picton, Caleta 2 de Mayo, entre otras. Entonces, es un muro, ustedes pueden ver acá en la foto de arriba, es un muro que se construyó justo frente a la Villa Uquica, que tapaba toda la vista al mar que tenía la comunidad. Y ustedes lo pueden ver en la imagen donde aparece incluso la grúa. Entonces, parece que ya como que se me acabó el tiempo, me queda un poquito, quizás me alargue unos 10 minutitos más. Yanira, ¿puede ser? ¿Tengo permiso? Sí, Estefi, todo bien, relax. Porque como eres la segunda en exponer, no tenemos como límite así obligatorio. Así que dale nomás. Gracias, Yani. Yo estaba preocupada de que no iba a usar todo el tiempo, y miren, esto me pasa. Y trato de mantener el foco también en el tema de la charla, porque me dan ganas de contarles muchísimas cosas. Pero en el fondo, yo les diría que este es el corazón de la presentación que les quiero hacer hoy día.
y más que hablar de lo clásico a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de riqueza o de patrimonio ecosistémico, yo diría que una de las cosas más importantes es que cuando uno trata de comprender las nociones de territorio y cómo vive el territorio la comunidad Yagán y la comunidad Cahuéscar, no encuentra esta división de elementos. Nuevamente, no encontramos ni siquiera el concepto de desarrollo sostenible porque su propia visión de cómo habitar el territorio lo tiene incluida de base, no está esta separación entre nosotros y la naturaleza, esta visión tan colonialista que se trajo desde Europa a una América con un conocimiento ancestral eh, tan relevante y que al menos nosotros desde Greenpeace creemos firmemente que es una de las grandes respuestas a la crisis ecológica. Hoy día cuando hablamos de la crisis sanitaria, de la crisis ecológica, y hablamos de a qué normalidad queremos volver, ¿a qué normalidad queremos volver? ¿Queremos volver a la normalidad que nos trajo hasta esta crisis o es necesario repensar? Pero repensar desde el cómo concebimos finalmente el desarrollo de nosotros y donde como podemos ver, el territorio, la naturaleza, los ecosistemas, son parte de un territorio de vida, son parte de nuestras vidas, no están separados de nosotros, son parte de nosotros. Yo diría que esa es la visión más revolucionaria que se podría, que se podría como compartir en esto. Como dicen acá, para las culturas ancestrales no existe una dicotomía en la vida. Todo en un todo y está relacionado. Y por lo tanto tampoco existe esta dicotomía crecimiento económico o protección de la naturaleza, porque no se entiende el uno separado del otro. Bueno, algunas como vías de protección, y aquí voy a ser súper crítica. Yanira, me puedes retar si quieres, si es que soy muy crítica. Pero siento que luego de toda esta explicación y concepto, se nos queda corto, nos quedan cortas las herramientas de protección que tenemos en nuestro país. No sé qué piensa la Yani. ¿Está abierto el micrófono? Sí, sí, totalmente, totalmente, Steffi. De hecho, igual con la Cata lo estuvimos hablando y en charlas anteriores, y se ha conversado mucho en la falta de empoderamiento territorial y de generar instancias como estas, de hacer vinculación de ciencia con comunidades para poder empezar a entregar más conocimientos, a que la gente conozca sus territorios, porque es como el dicho cliché, que en realidad es muy cierto. O sea, nadie protege lo que no ama y tú no amas lo que no conoces. Es como el clásico dicho cliché, pero que en realidad tiene muchas razones, muy cierto. Entonces hay que empezar a generar este tipo de instancias, empezar a juntarnos, porque en realidad hay hay herramientas, hay acciones que, claro, que no le podemos delegar tanto al gobierno, al Estado, ya todos sabemos el momento en el que estamos. Entonces es momento de nosotros como ciudadanos empezar a empoderarnos y empezar a actuar y empezar a defender nuestros territorios. Así es que, bueno, ayudar a poder colaborarles con eso también. Entonces, algunas vías de protección. Hay muchas organizaciones, sobre todo el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, trabajando en propuestas de áreas marinas protegidas de múltiples usos, parques marinos. Bueno, ¿cuáles son esas vías de protección? ¿Cómo logran generar una efectiva y adecuada gestión de esos territorios? Entonces, acá nombrarles algunas, las áreas marinas protegidas. ¿Ya? Son áreas que se definen geográficamente y que hoy día dependen del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Esto es algo bien impresionante. Yo tenía la semana pasada una reunión con gente de Argentina y no podían creer que las áreas marinas protegidas estuviesen a cargo del Servicio de Pesca y Acuicultura. Me decían que era como dejar al lobo cuidando la carnicería. El gato se dice, no lo cambio los dichos. Me pasa también a veces. Y la verdad es que sí, en Chile no tenemos una administración de las áreas protegidas que sea nacional y que incluya una visión desde el ecosistema y desde la protección. ¿Ya? Y por eso tenemos que todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado está asociado al Ministerio de Agricultura, porque partimos con la protección terrestre, y luego todo lo que tiene que ver con áreas protegidas marinas está asociada a las autoridades de pesca. ¿Sí? Existen tres grandes tipos de áreas marinas protegidas: los parques marinos,
ya que están mucho más enfocados en la preservación ecológica, las reservas marinas para el resguardo de los recursos hidrobiológicos, para proteger zonas de reproducción, por ejemplo, caladeros de pesca, y son medidas que son menos restrictivas que los parques marinos, y las áreas marinas protegidas de múltiples usos, que es algo que existe en nuestro país y que acá me tomo la libertad de mencionar que desde Greenpeace no creemos que sean áreas marinas protegidas, porque las áreas marinas protegidas de múltiples usos lo que realizan es zonificar diferentes usos dentro de un territorio, pero donde, por ejemplo, se puede terminar zonificando que conviva la salmonicultura con supuestos fines de protección. Y nuevamente, cuando nosotros entendemos el concepto de territorio, la visión del territorio como territorio de vida, con las relaciones complejas, con las diferentes dimensiones, pensar que una línea imaginaria que tracemos nosotros en el mar, además que es móvil, va a poder marcar la diferencia entre proteger o no proteger, creemos que no es el enfoque adecuado para establecer zonas de protección, por lo cual en general no es algo en lo que nosotros trabajemos activamente, querer que se creen áreas marinas protegidas de múltiples usos, sino que poder apoyar las iniciativas de gestión que vienen desde los propios territorios y comunidades. Entonces, en algunos casos se han creado grandes parques marinos. Desde Greenpeace trabajamos, por ejemplo, a nivel internacional para la creación de grandes áreas marinas protegidas, pero que excluyan usos como la pesca u usos productivos, pero cuando hablamos de zonas costeras, como es el caso de Chile, y donde hay uso de pesca que tienen que ver con subsistencia, no es tan simple hacer esa distinción, por lo tanto estas categorías se quedan un poco cortas con respecto a la gestión que tiene que tener un territorio que está concebido desde diferentes territorialidades. ¿Sí? Bueno, luego tenemos los espacios costeros marinos para pueblos originarios, las ENCPO. Los invito también a que lean acerca de ello, porque también son espacios marinos delimitados, pero la administración es entregada a las comunidades indígenas, ¿ya? Y algo muy interesante, esto está determinado en la ley Lafkenche, también la pueden buscar, es que esta ley reconoció que el derecho que tienen estos pueblos indígenas sobre el territorio es superior a otros intereses que pueden haber sobre el territorio. Y es por eso que cuando una EXPO ingresa a tramitación, se suspende la tramitación de otro tipo de concesiones sobre ese mismo espacio marítimo, aun que hayan entrado antes de la solicitud de ENCPO. ¿Sí? Y bueno, luego tiene todo un proceso de tramitación que tiene bastantes problemas, muchas de estas finalmente no se aprueban y ahí hay muchas cosas que resolver, pero efectivamente hoy día las ENCPO son herramientas de gestión que le están permitiendo a las comunidades indígenas poder recuperar gran parte de sus territorios para poder tener planes de gestión y de administración que estén en manos de ellos como comunidad. ¿Sí? Nosotros como Greenpeace tenemos una política de trabajo en materia indígena que siempre respeta las decisiones que tomen las propias comunidades, porque entendemos que probablemente la conservación como conservación quizás no está en los conceptos de este tipo de elementos, pero está dentro de la cosmovisión. Esto de que la conservación o que el medio ambiente o que el no dañar tenga que ser un elemento es algo mucho más de las sociedades occidentales, pero la forma de concepción del territorio que efectivamente tienen los pueblos indígenas están directamente relacionados con una forma de vida que es sostenible en el tiempo y que se puede mantener. Por lo tanto, las ENPO han sido muy importantes para poder, en el fondo, entregar herramientas y formas de administración a las comunidades indígenas. Y hoy día toda la zona de Puerto Williams tiene una gran solicitud por parte de la comunidad de Yagán y muchas zonas también de la región de Magallanes por parte de las comunidades cahuéscar. Y luego tenemos todo lo que es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres del Estado, el SNASPE, donde están los parques nacionales, reservas nacionales y los monumentos naturales, yendo de más a menos protección. Tengo que dejarlos un segundo que me están tocando el timbre, vengo de inmediato.
Perdón, que esto de estar en cuarentena y tener que pedir toda la casa, sí que me suena el timbre muchas veces en el día. Lo siento. Bueno, como les decía, me escuchan bien de vuelta, ¿cierto? Si alguien me confirma. Todo bien, Estefi. Perfecto. Entonces luego tenemos todo lo que es el sistema, el SNASPE, donde están parques nacionales hasta monumentos naturales de más a menor protección, donde si bien muchos de los parques nacionales incluyen también tanto los ríos, los lagos, las aguas de mar colindantes, tendemos incluso cuando hablamos de áreas protegidas como a dividir. Hay unas que son del mar y otras que son de la tierra, como si el ecosistema entendiera esos límites, como si, como si ese territorio no estuviese constituido por elementos tanto en tierra como en agua. Entonces, todo el sistema de evaluación de impacto ambiental, la concepción de áreas protegidas, en Chile responde a una forma que no se adapta a la realidad territorial que no solamente que tienen las comunidades que viven en esos lugares, sino que es necesaria para poder enfrentar los desafíos en materia de protección, conservación, en un contexto de crisis climática global. ¿Ya? Entonces, algunas reflexiones, y la verdad me tienen que perdonar porque quizás no les entrego tantas respuestas, sino preguntas. Cuando nosotros hablamos de riqueza, amenazas, vías de protección, yo podría haberme hablado sobre las bondades, las cosas buenas, las de las diferentes formas de protección y las diferentes áreas protegidas, pero me pareció más interesante poner diferentes elementos sobre la mesa. Finalmente lo que está en juego es la concepción misma de qué entendemos por desarrollo, qué entendemos por desarrollo sustentable, sostenible y cómo finalmente concebimos el territorio. ¿Ya? Y es por eso que cuando hablamos de turismo de intereses y turismo en general, tenemos que saber que este ocurre en territorios en conflicto. Todos estos territorios son territorios en conflicto. Un poco, y acá les recuerdo un poco la definición de conflicto socioambiental que nos proponía Enrique Aliste. ¿Ya? Tienen una historia que es viva, que está en permanente modificación. Entonces, cuando hablamos de cómo poner en relevancia la identidad cultural, territorial, ¿cuáles son esas identidades? ¿Cuál es la identidad que hay? ¿Cómo podemos, a través de la experiencia que se ofrece, dentro del turismo, aproximarse hacia esas identidades, a esas territorialidades y hacia esas concepciones? ¿Ya? Y acá siempre vamos a encontrar como este versus entre esta visión que hay del paisaje o del territorio como un paisaje con diferentes elementos y donde primero te muestro el arbolito, luego te muestro el animalito y luego te muestro a la personita versus el ambiente como un todo. ¿Ya? Y acá yo me quedo con algunas de las palabras de la comunidad Yagán de entender el territorio de vida, ¿sí? Y relevar la importancia de las relaciones e interconexiones. ¿Ya? Cómo acercarnos a una comprensión mucho más holística y no segregadora del territorio. ¿Ya? Y acá mi principal conclusión es que, como decían al principio, quizás las respuestas tengan más de 5.000 años, quizás en la sociedad nos hemos dado muchas vueltas y mucho conocimiento para llegar a un entendimiento tan sabio que vienen efectivamente de quienes han sido los habitantes durante milenios de este territorio patagónico, pero también en otras zonas de nuestro país, de otros pueblos indígenas, ¿sí? Y de verdad que la invitación es dejar de ver la geografía y el territorio como una mera composición de distintos elementos y poder tratar de entender y de vivenciar cuáles son todas esas territorialidades vivas que hay en los distintos territorios, que hay en la Patagonia y finalmente la riqueza que tiene la Patagonia y toda la experiencia que en ella se puede dar está completamente nutrida de eso, de esa vivencia finalmente del territorio. Y por eso, cuando hablamos de salmonicultura, a pesar de que es un tema en el que nosotros hemos trabajado bastante, finalmente la salmonicultura es una manifestación de cómo están en juego los modelos de desarrollo. ¿Sí? Y esa es una discusión súper importante y muy determinante en el contexto político en el que estamos hoy día, sobre todo en función de una posible nueva constitución. Así que ahora voy a detener la presentación para dar el paso quizá a algunas preguntas y reflexiones finales.
Muy buena tu presentación, Estefi, te pasaste. Muy, muy, muy buena. Y esperemos a los chicos a ver que puedan decir algo. Camila Leighton, lo leíste, ¿verdad? Se te fue el audio, Estefan. Apretaste el mute. Ahí sí. Hay un maestro de capoeira, parece que me rebota. Espérate. Por ahí, ahora sí, a ver, dale. Ahí sí, ya. Hay un maestro de capoeira que habla algo muy interesante. Donde corre mucho dinero no hay sinceridad, porque el dinero habla más alto y la cultura deja de ser conservada justamente por ello. Es un comercio, ellos están comercializando, ellos no se están preocupando en dar continuidad a aquello que es nuestro, aquello que nuestros antepasados nos dejaron. No lo escribo por la capoeira, sino por la cultura antigua y nuestros antepasados a los cuales hay que dar la importancia que se merece. Ojalá hubiesen llegado las pizzas, me pusieron aquí que me llegaron las pizzas, pero no todavía. Sí, luego, bueno, hablaban acá un poco de ver la ley de pesca. Y acá una pregunta que me quedó en el tintero, que se hizo al inicio, con respecto a la Constitución y al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Nosotros estuvimos analizando precisamente qué es lo que pasa con este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y de hecho, en los años 80, cuando se escribe este artículo 19 de nuestra Constitución, fue un artículo súper revolucionario, porque había muy pocas constituciones que tuviesen como tan explicado y tan garantizado este derecho al medio ambiente, ¿ya? Entonces, ¿por qué tenemos el país que tenemos? ¿Y por qué tenemos todos estos conflictos como medioambientales? ¿Sí? Porque la Constitución no solamente es una descripción de derechos, sino que define un modelo de desarrollo, ¿sí? Y nuestra Constitución define un modelo de desarrollo y describe ampliamente otros derechos, como el derecho a la propiedad privada, como los derechos del mercado, mucho más ampliamente que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y finalmente se genera una colisión de derechos, donde terminan prevaleciendo aquellos derechos que están mejor descritos en nuestra Constitución y que son parte del modelo de desarrollo y de la visión del Estado y de cómo debe ser la organización de nuestro país en función de esa visión de Estado que tiene nuestra Constitución. Y si nosotros analizamos la jurisprudencia en casos ambientales y conflictos ambientales en Chile, vamos a encontrar que los casos que se ganan han sido por la interpretación de los tribunales o por la Contraloría, pero cada vez que nos vamos al Tribunal Constitucional, en el Tribunal Constitucional se dice, oye, pero acuérdate que este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no puede pasar por encima de todos estos otros derechos económicos que están consagrados finalmente. Entonces, este tipo de visiones y este tipo de nociones está, pero directamente relacionado con los conflictos que hoy día tenemos como en Patagonia. Me preguntan acá, ¿cuáles son tus reflexiones sobre el etnoturismo y protección del territorio como un espacio holístico y no solamente geográfico? Aquí podría dar otra clase sobre qué es la geografía y qué es el espacio geográfico, pero ¿para qué? pero efectivamente yo me quedo con la visión de territorio que he ido aprendiendo a poquito, muy humildemente, de las comunidades yaganes y cahuéscar, que no es divisible, ¿sí? Es un territorio efectivamente holístico, ¿ya? Y si hay algo con lo que creo que tenemos que ser muy cuidadosos, a mí incluso a veces se me sale en el lenguaje, y pido disculpas siempre, de dejar de ver a las comunidades como elementos, así como que vamos a hacer una participación y está el privado, está así como un checklist, o como ya, está el árbol y está la comunidad indígena, dejar de verlos como elementos, ¿sí? Sino que de verdad rescatar esta sabiduría con todo el respeto que merece y de verdad yo he visto mucho, sobre todo en Patagonia, que se habla muchísimo de las comunidades cahuéscar y yaganes como algo extinto y son comunidades vivas que la están peleando, que están con reivindicaciones territoriales, y así como hablamos de los elementos culturales que son hermosos, esos elementos culturales están asociados a una reivindicación territorial, ¿sí? Y creo que eso es súper importante ponerlo, ponerlo en relevancia. ¿Sí? ¿Qué acciones se podrían sugerir desde tu movimiento para cómo poder empoderar más a los habitantes para que puedan defender sus territorios?
Uy, es una tremenda pregunta. Yo diría que el primer gran paso, sin ánimos de dar una fórmula, es que es como empoderar a las personas primero, como volver a creer en nosotros, como sociedad, como personas, como colectivo. En el fondo, yo veía mucho, como les comentaba con esta anécdota sobre los cabildos y todo esto, que siempre creemos que tiene que llegar como un experto a decirnos las cosas y como que tenemos que saber más y tenemos que aprender más y tenemos que leer más y obviamente que es bueno leer y conocer y estudiar, pero hay una sabiduría por estar en un determinado lugar. Ya, por ejemplo, esto se ve mucho como en temas de género y cambio climático. Por ejemplo, las más afectadas por el cambio climático somos las mujeres y sin embargo somos las que tenemos menos participación en las decisiones con respecto a cambio climático. Entonces, cuando nosotros decimos ya, vamos a hacer una mesa para buscar solución al cambio climático y tiene que haber paridad de género, no es solo porque tiene que haber paridad, es porque si tú incluyes a las personas que están directamente afectadas, las soluciones que de ahí salgan van a tener muchos más criterios de realidad. Y es lo mismo que ocurre con las comunidades. No incluimos a las comunidades porque lo diga el manual, sino porque la vivencia que hay sobre los territorios, esa sabiduría es fundamental para que tengamos soluciones adecuadas a la realidad concreta que estamos viviendo. Y eso lo ha demostrado el mundo en crisis. Estamos en un mundo en crisis. Estamos en un país en crisis que literalmente estalló. Por lo tanto, yo diría que la principal herramienta de empoderamiento es empoderarnos nosotros, creernos el cuento, creer que la ciudadanía, las comunidades tenemos una voz y un conocimiento y un saber muy profundo que es completamente necesario para construir las soluciones que necesitamos en el fondo en cada uno de los territorios y también a nivel país. Así es que eso, me llega mucho agradecimiento, les agradezco yo a ustedes la oportunidad de haber estado conversando con ustedes, de que me hayan escuchado estas casi 2 horas ya de presentación. Yo de verdad espero que esto les sea útil, no sé si quizás les estoy entregando tanta información que les sea útil en términos de que lo puedan utilizar mañana, pero sí creo que estas reflexiones son fundamentales para nuestro quehacer como profesionales en diferentes ámbitos, en todos los ámbitos en los que estamos trabajando, y me encantaría haber hecho este curso viéndoles las caras, pudiendo escucharlos mucho más. Esto del cibertrabajo y de la distancia me permite estar acá hablando con ustedes, pero me hubiese encantado también escucharlos más y poder conocerlos y compartir estas reflexiones, y los invito a seguir reflexionando. Steffi, ¿crees que sea posible dejarles, o sea, en el correo final que les mando en el día, dejarles tu correo en caso de cualquier contacto? Por supuesto que sí. Está mi correo, está ahí disponible, lo que necesiten, si es que tienen ganas de ahondar en alguno de estos temas, quieren que les envíe algunos textos, si es que a veces ustedes en los territorios ven que hay algún conflicto ambiental, avísennos, nosotros siempre estamos atentos para poder hacer las denuncias correspondientes, aportar con información, así es que la verdad, feliz. Sí, bueno, las grabaciones, chiquillos, están. Bueno, yo ayer les envié las de jueves, viernes y lunes por WeTransfer, porque tuve problemas con YouTube, no soy muy youtuber, entonces no, como que no caché bien cómo se subían las cosas y me estresé y al final lo hice todo por WeTransfer. Pero ahora me está ayudando una persona, entonces ya todas las presentaciones estarían en YouTube. Chiquillos, lo que sí, hay varios que se inscribieron durante esta noche y en la mañana. Voy a dejar ahí nuevamente el link del formulario para que me dejen sus correos, porque yo en realidad tengo muchos correos en el correo mismo, pero a los que les mando todo es a los correos que están inscritos en el formulario, ya, porque de ahí copio, pego y es mucho más fácil. Así que ahí está. La charla de la Steffi también va a quedar disponible, no sé si la suba hoy día mismo, pero porque soy media toque, entonces como de lo primero hacia lo último, pero igual va a quedar disponible para que la puedan repetir, para que la puedan ver. Queda disponible también entonces el correo de ella, por si se quieren comunicar, ya les dijo, están invitados cordialmente. Así que eso, no sé si alguien quiere abrir su micrófono ahora para poder hablar algo, o de lo contrario seguimos con el chat. Bueno, están todos con 1000 gracias, dicen muchas gracias,
Miguel Otarola, gracias. Inés, Lino Aburto dice, muchas gracias, buena la charla. Nicole dice, ¿cuál es el canal de YouTube? Lo estamos creando, Nicole. Yo recién estoy aprendiendo a usar esas herramientas. Pero si no me equivoco, se llama TIE 2020. Así que si lo buscas así, ahí se va a subir todo. TIE 2020. Para que las puedan ver. Así que eso. Ya, parece que hasta ahí nomás quedamos. Ahí ya se detuvieron los chats. Voy a detener la grabación ahora. Mira, esta es una buena pregunta. Te preguntan, Steffi, si es que hay voluntariados para Greenpeace en ese sector. Tenemos equipo de voluntarios en Magallanes, en Punta Arenas. ¿Sí? Así es que ahí, a través de la página, ustedes pueden ingresar y aparecen todos nuestros equipos de voluntarios. Ya, espérate, voy a detener aquí esto ahora, sin antes agradecerte, por supuesto, Estefanía, por haber aceptado la invitación a participar en este curso. Fue cortito, bueno, fue solo un módulo, pero si es que llegamos a hacer otro, ya te vamos a tener considerada inmediatamente para que puedas abordar más temas. Feliz, yo de verdad espero que les haya servido. Hablamos un poquito de todo, quizás sin profundizar mucho en las cosas, pero bueno, de eso se trata la visión holística también. espero de verdad que les haya sido de utilidad y que esta hora haya servido al menos para llevarse reflexiones interesantes. Les agradezco un montón a todas y a todos, sobre todo por sus aportes, los comentarios en el chat, por haber escuchado. Y bueno, aquí estamos en contacto, el correo 100% abierto y disponible. Así que eso ya, y se detiene esto. Ya.